Radio Nacional. Nuestros sures. A la diversidad cultural, que, bueno, hasta el 2010 era una fecha conocida como el Día de la Raza. En esta columna, en esta propuesta, vamos a deconstruir muchas ideas y muchas palabras, ¿no?, que utilizamos en esta fecha con una especialista en el tema, que es Mirta Millán, que es referente de la comunidad mapuche urbana Pillán Manqué, y también es docente universitaria, licenciada en Artes Visuales por la UNA, magíster en Estudios Étnicos por Flaxo. Bienvenida, Mirta. ¿Qué tal? Buenas tardes, Mari Campuché. Me alegro de poder charlar con ustedes, es un placer. Yo te decía, no, Mirta, cuando te propuse esta entrevista, decir, bueno, empecemos a deconstruir palabras. Empecemos por, bueno, esto de, hasta hace unos años se utilizaba Día de la Raza, ¿no? Y hoy es Día del Respeto a la Diversidad Cultural. ¿Por qué es así? ¿Y por qué es importante este cambio? En realidad también hay que entenderlo como un proceso histórico, ¿no? Cómo se ha fundado el país, cómo se constituyó el país desde como Estado y con la mirada netamente biologicista, con una mirada etnocéntrica, una mirada también que respondía al paradigma de lo que es, digamos, la conformación del concepto raza, desde la biología, como mencionaba anteriormente. Y esto hace que se haya trasladado inclusive en los sistemas de educación, en todo sistema jurídico. Bueno, han pasado los años, han habido muchas, sobre todo contextos importantes como la democracia, donde los pueblos, aún antes de la democracia, los pueblos originarios intentábamos ser visibles, intentábamos poner nuestra voz, y en la actualidad podemos mirar hacia atrás y darnos cuenta que todo lo que han sembrado nuestros abuelos y abuelas ha tenido un resultado positivo en el sentido de la modificación. Ya desde lo simbólico es importante. Que pase a ser Día de la Diversidad también tiene que ver con una decisión política del contexto histórico que se vivió en el 2010, que lleva a la modificación de esta efeméride, y que se enfoca con una idea mucho más plural y diversa, ¿no? Ahora lo que falta, digamos, es darle el sentido y el contenido que corresponde a estas fechas. Y ahí vemos que, bueno, en cuanto a la implementación en los ámbitos educativos, y estamos hablando de la educación intercultural, falta mucho. Falta todavía decisiones políticas que trabajen sobre esta diversidad y este enfoque de paradigma que tenga que ver con la perspectiva filosófica y política de la educación intercultural, que no es más que ponerle contenido a lo que se viene gestando, y además respetando esa diversidad que es constituyente del Estado Nacional y que seguimos siendo, digamos. De pueblos originarios, ¿no? Claro, totalmente. Estás hablando, digamos, de sentido y contenido. Cuando hablas contenido, te referís a hablar de, digamos, de educación intercultural, pero ¿qué más tendría que estar presente en este contenido? Bueno, cuando hablo de contenido también me refiero a contenidos que sean explícitamente pedagógicos, que aborden la interculturalidad con la perspectiva de ese pueblos originarios, porque todavía se sigue viendo en los profesorados de formación docente, en las escuelas primarias, digamos, todavía persiste esto de ver abióticos y bióticos, los que tienen vida y los que no tienen vida. Y de pronto en la filosofía del pueblo mapuche, por ejemplo, o en los pueblos originarios en general, para nosotros un cerro tiene vida, una piedra tiene vida. Entonces, ¿cómo podemos dialogar en una sociedad que todavía sigue pensando desde un solo modo de ver el mundo, cuando habitarlo nos lleva a pensar que hay una diversidad de formas, y sobre todo entendiendo quienes han habitado estos territorios, que son por miles y miles de años, que han tenido una mirada sumamente cuidadosa con la naturaleza, de respeto, de preservación a la vida, se antepone ante un sistema que hoy es explotación, es económico,
digamos, y lleva al saqueamiento. Vemos la avanzada de los agrotóxicos, vemos la avanzada inmobiliaria en función de los territorios, el de la minería, y se contrapone un paradigma de vida que lo que se plantea es justamente habitarlo, cohabitarlo, para que se preserve. Y si hoy saqueamos esos lugares o contaminamos el agua, ese sistema de vida no nos va a traer digamos, de igual a igual, sino que va a traer consecuencias graves y que ya la estamos viendo, ¿no? No solo a los pueblos originarios, esto también es importante decirlo. Es importante que la sociedad en su conjunto hoy, en este Estado argentino, pueda tener la posibilidad de conocer a los pueblos originarios, porque lo que se ha enseñado ha sido un paradigma de, digamos, lamentablemente de distorsión, mentira, desconocimiento premeditado, y hoy la sociedad está pidiendo, ante esta situación que lamentablemente vemos que este sistema de vida está siendo más agobiante y llevándonos más a situaciones inhumanas, nos permita pensar que hay otro mundo posible, y ahí es donde estamos los pueblos originarios para aportar desde esa interculturalidad, de esa pedagogía con la madre tierra. Ujú. Bueno, cuando hablabas, ¿no? Yo pensaba que es crucial en realidad, digamos, fundamental, no sé, es muy importante que volvamos a esa cosmovisión, ¿no? Para habitar nuestras tierras. Y bueno, también pensar, ¿no? En esta idea, entre otras ideas que circulan, ¿no? En este día, esto de conquista del desierto. A ver, ¿cómo, cómo tenemos que decir, cómo tenemos que hablar de esto en realidad? Bueno, en primer lugar, hablar que la conquista del desierto, mal llamada conquista del desierto, fue una planificación sistemática de genocidio de parte del Estado Nacional, incipiente en ese momento, pero que planificó la desaparición absoluta en este caso del pueblo mapuche, o lo intentó. Y hubo también lo mismo en lo que es la parte del norte, digamos, con toda la avanzada de lo que fue la llamada también, no campaña del desierto, pero el desierto verde que le dicen, ¿no? Entonces, ahí estamos viendo que los hechos fueron narrados de una manera justamente, no solo narrados, sino estudiados en las escuelas. Nosotros nos criamos, pasamos por procesos de escolarización donde nos hacían ver, digamos, que fue necesario esta avanzada, este intento de exterminio a las poblaciones originarias para una modernización, pero lo que vemos que de esa consecuencia realmente esa modernización y esa concepción de capitalismo llegó solo a algunas manos pudientes que siguen y se perpetúan hasta el día de hoy. El resto de la sociedad en su conjunto sigue en pobreza, sigue en visas miseria, sigue, en el caso nuestro, con la pérdida de la identidad, que trae acarreado un montón de situaciones. Ni hablar tampoco, que no se menciona, los traumas que dejó la campaña del desierto, ¿no? La mal llamada campaña del desierto. El hecho concreto de lo traumático que fue para nuestro pueblo, en el caso del pueblo mapuche, que no ha tenido momentos de resarcimiento histórico, resarcimiento en cuanto a la salud también, del abordaje de lo que significó, y por ahí desde lo histórico, que hablábamos recién, lo pedagógico, cómo sirvió de sustento de ciudadanía. Bueno, ya hoy eso es insostenible. A esta altura de la historia del siglo XXI es insostenible, y hay que pensar y trabajar en conocer verdaderamente estos hechos desde la mirada, desde la posibilidad de la voz de los pueblos originarios, para entender esa lógica que sucedió, ¿no? Yo me acuerdo de mi abuelita, que ella decía, mi mamá también lo recordaba, nosotros no conocíamos el hambre, decía mi abuela, la vinimos a conocer después, y después era con la avanzada del ejército en la campaña del desierto, digamos, la sufrieron mi bisabuela, mi abuela, y después ya mis padres pasaron a ser mano de obra del sistema, ¿no? Como sirvientas, como obreros.
y ya negado su identidad porque había que incluir a los indios en este sistema. Así era la mirada, una mirada hegemónica, homogénea, blanqueadora. Sin embargo, la mirada de nuestros abuelos y abuelas sigue vigente en comentar lo que significa ese buen vivir. ¿Qué significó ese buen vivir? ¿Qué significa ver esos territorios habitados de diversidad natural, de diversidad también de culturales? Y creo que esa riqueza es la que hoy tenemos que atesorar, pensar que hay que modificar este modelo de pensamiento, de vida, para proyectarnos verdaderamente como una sociedad humana, volver a esa inmensa humanidad que nos han dejado de percibir, ¿no? Totalmente, Mirta, y ahí también mencionaste, ¿no?, una palabra que me parece que es también importante de construir, que es la palabra inclusión, ¿no? ¿Quién incluye a quién? Entonces, en realidad estamos hablando más que de inclusión, de convivencia. Claro, claro. En su momento esta palabra tenía una connotación de planificación política, ¿no? De integración, de inclusión a los pueblos. Y la verdad que sirvió para sometimiento y opresión. Hoy nosotros entendemos que debemos tener instancias de diálogos, instancias de coparticipación, instancias donde nos podamos nutrir en esas diferencias y no pensarlas como enemigo o como a quien hay que exterminar, sino cómo aprender de ellas, ¿no? Me parece que ese es el desafío y es un poco también el llamado de convocatoria y atención hacia las autoridades del Estado en sus distintas instancias, ¿no? Que puedan pensar que es imposible, como dicen en lo común, es imposible tapar el sol. Bueno, las verdades históricas están sobre la mesa, las realidades de diversidad cultural están sobre la mesa, hay que empezar a trabajar entonces con políticas públicas que tiendan a crear nuevos desafíos de ciudadanía, porque ya no nos podemos pensar, como decía hace un rato, como el siglo XIX o XX, pensando en lo maravilloso que es la naturaleza y cómo todo el tiempo nos enseña. Bueno, muchísimas gracias, Mirta Millán. Estamos en ese camino, ¿no? Me parece que vamos de a poquito avanzando y también en esa mirada que me parece que vos proponías que es muy importante. Acá siempre nos ponemos los anteojos violetas. Bueno, estos anteojos también, ¿no? Estos anteojos interculturales. Sí, sí, totalmente. La diversidad de poder, vuelvo a decir, poner el foco en la riqueza de diversidad, en la riqueza de género, en las perspectivas que enfoquen hacia un modelo de vida y no un modelo depredador y de muerte, hacia la diferencia. Bueno, muchísimas gracias, Mirta. Te mando un abrazo gigante. Muchísimas gracias a ustedes. Memoria Compuche, Petumo Lenguein, decimos nuestros pueblos están vivos, y Marichihueu, que significa 10 veces estamos vivos, 10 veces nos reafirmamos en los territorios, y los abrazamos a todos aquellos Puwenui, amigos y amigas que van entendiendo este camino, y entiendo que ustedes al abrir este espacio radial también están comunicando desde otra perspectiva. Así que los abrazo y Peucalial, hasta pronto.